Kennesaw State vs Indiana, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Kennesaw State en Indiana 12 del día, ET, Kennesaw State está 0-1 después de su derrota 10-9 como visitante ante Wake Forest. Los Owls lograron 307 yardas con menos de 4 yardas por acarreo. La defensa contuvo el ataque terrestre de los Demon Deacons y permitió 218 yardas por pase en 28 intentos. Dexter Williams estuvo inefectivo, completando 12 de 33 para 149 yardas. Indiana viene de la victoria en casa 27-14 contra Old Dominion. Los Hoosiers se enfocaron en el ataque terrestre con 309 yardas en 57 acarreos. La defensa limitó a los Monarchs a 96 yardas por pase en 22 intentos, aunque permitió 218 yardas terrestres en 23 acarreos. Fernando Mendoza, en su debut con Indiana, completó 18 de 31 para 193 yardas y sumó un touchdown por tierra. Indiana mantuvo su plan de ataque por tierra ante Old Dominion y con este calendario débil fuera de conferencia, podrían seguir esa estrategia. Kennesaw State tiene defensa suficiente para mantenerse dentro del margen de 7 touchdowns. Juega Kennesaw State más 35.5. Utah State vs Texas A&M, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Utah State en Texas A&M 12:45 del día, ET, Utah State está 1-0 tras su victoria en casa 28-16 contra UTEP. Los Aggies sumaron 360 yardas ofensivas con 127 por tierra en 33 acarreos. Buena actuación defensiva limitando a los Miners a 2.9 yardas por acarreo y 4.9 yardas por intento de pase. Bryson Barnes completó 19 de 28 para 233 yardas y un touchdown, además de anotar por tierra. Texas A&M viene de la victoria en casa 42-24 sobre UTSA. Los Aggies corrieron para 108 yardas en 23 intentos. Defendieron bien el pase pero permitieron 203 yardas por tierra en 33 acarreos. Marcel Reed completó 22 de 34 para 289 yardas y 4 touchdowns. Texas A&M no ha cubierto la línea en 6 juegos consecutivos. La defensa terrestre preocupa, permitiendo 6.2 yardas por acarreo contra los Roadrunners. Utah State mejoró con el cambio de entrenador al contratar a Bronco Mendenhall. Barnes tiene experiencia como mariscal tras su paso con Utah State y Utah en 2023. Juega Utah State más 3-0. Mississippi vs Kentucky, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Ole Miss en Kentucky 3:30 de la tarde ET, Ole Miss está 1-0 tras su victoria en casa 63-7 contra Georgia State. Los Rebels acumularon 695 yardas, incluyendo 295 terrestres en 44 acarreos. Austin Simmons completó 20 de 31 para 342 yardas con 3 touchdowns y 2 intercepciones. Kentucky está 1-0 tras vencer en casa 24-16 a Toledo. Los Wildcats lograron 220 yardas por tierra en 43 acarreos, pero el pase fue ineficiente. Defensivamente, contuvieron a los Rockets a 2 yardas por acarreo, pero permitieron 270 yardas aéreas en 40 intentos. El transfer Zach Calzada completó solo 10 de 23 para 85 yardas con una intercepción. Calzada ya mostró problemas de precisión y errores en Texas A&M. Ante la debilidad en el mariscal, se espera que los Wildcats dependan de la carrera y la posesión. Han ido al under en 6 de sus últimos 8 juegos en casa contra la SEC. Primer inicio de visitante para Simmons y en conferencia. Juega Ole Miss y Kentucky al under 52.5. Kansas vs Missouri, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Kansas en Missouri 3:30 de la tarde ET, Kansas viene de la victoria en casa 46-7 contra Wagner, tras abrir con triunfo 31-7 sobre Fresno State. Corrieron para 207 yardas en 38 acarreos. La defensa limitó a Fresno a 37 yardas terrestres en 29 intentos y defendió bien el pase. Jalon Daniels completó 18 de 20 para 176 yardas y 3 touchdowns. Missouri terminó 10-3 la temporada pasada bajo el entrenador Eli Drinkwitz en su 6º año. Los Tigers regresan con 15 titulares. Su ofensiva no impresionó en números, pero fueron efectivos en terceras oportunidades y control del reloj. En defensa, quintos en tercera oportunidad. Bo Pribula, transfer de Penn State, es el nuevo mariscal y debutó la semana pasada. Missouri venció 61-6 a Central Arkansas en su opener. Ahora este mariscal debutante enfrenta prueba dura contra un Kansas con mariscal experimentado. La duda, ¿puede Missouri mantener eficiencia en tercera oportunidad con nuevo QB?
Los Jayhawks han cubierto 8 de 11 como underdog. Juega Kansas más 6.5. UAB-vs Navy, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. UAB en Navy 3:30 de la tarde, ET, UAB terminó 3-9 en 2024 bajo el entrenador Trent Dilfer en su cuarto año. Regresan con 8 titulares. La defensa fue muy débil, permitiendo 37.1 puntos por juego con 222 yardas por tierra y 5.3 por acarreo. En ofensiva, fueron pasadores pesados con solo 3.8 yardas por acarreo pero 7.1 por intento de pase. Navy terminó 11-3 el año pasado con Brian Newberry en su tercera temporada. Regresan 11 titulares. Promediaron 29.8 puntos con 5.6 yardas por acarreo. Defensivamente permitieron 22.3 puntos pero regresan solo 5 titulares en ese lado. UAB viene de la victoria 52-42 sobre Alcorn State, FCS. Navy dominó 52-7 a VMU en su opener. Halen Kidna será el QB de UAB, con 62% de pases completos y 7 yardas por intento en 2024. Fue eficiente ante el rival FCS. Navy tendrá a Blake Horvath de regreso, quien promedió 7.1 yardas por acarreo y 9.7 por pase. UAB sigue siendo un equipo pasador con mala defensa, lo que favorece un juego de muchos puntos. Permitieron 202 yardas por tierra ante un FCS la semana pasada. Los Blazers están 11-4 al over como underdog. Navy está 3-1 en sus últimos 4 juegos de septiembre en casa. Juega UAB y Navy al over 60. North Texas vs Western Michigan, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. North Texas en Western Michigan 3:30 de la tarde, ET, North Texas, terminó 6-7 la temporada pasada bajo el entrenador Eric Morris en su cuarto año. El equipo regresa con 14 titulares, con experiencia en defensa. Los Mean Green fueron muy débiles defensivamente el año pasado, permitiendo 35.3 puntos por juego. Los rivales corrieron para 4.8 yardas por acarreo y lanzaron para 8.4 yardas por intento de pase. En ofensiva, North Texas tuvo la cuarta mejor ofensiva aérea en el fútbol universitario y promedió 5.5 yardas por acarreo. Western Michigan está 0-1 tras su derrota 23-6 como visitante en Michigan State. Sus únicos puntos vinieron en un regreso de intercepción en los últimos 3 minutos. Corrieron solo para 29 yardas en 24 acarreos. Defensivamente, limitaron a los Spartans a 6.5 yardas por pase y 4.1 por acarreo. Brady Jones completó 11 de 23 para 97 yardas y un touchdown. North Texas viene de la victoria en casa 51-0 contra Lamar, FCS. Drew Mestmaker será mariscal titular. El sophomore redshirt vio acción limitada el año pasado como suplente con números eficientes, aunque lanzó 2 intercepciones en 46 intentos. Este será su primer inicio de visitante y carece de experiencia. North Texas está 1-3 contra la línea como favorito visitante. Hay que respetar el desempeño defensivo de los Broncos en Michigan State y cuestionar la defensa de los Mean Green. Juega Western Michigan más 10.5. Fresno State vs Oregon State, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Fresno State en Oregon State 3:30 de la tarde, ET, Fresno State viene de la victoria en casa 42-14 contra Georgia Southern. Los Bulldogs corrieron para 351 yardas en 45 acarreos. Limitaron a los Eagles a 242 yardas totales. E.J. Warner completó 20 de 27 para 176 yardas y 2 intercepciones. Oregon State está 0-1 tras caer en casa 34-15 ante California. Los Beavers fueron limitados a 65 yardas terrestres en 27 acarreos y permitieron 356 yardas defensivamente. Malik Murphy completó 21 de 33 para 244 yardas con una intercepción y sumó un touchdown por tierra. Fresno State no debería repetir ese éxito terrestre contra Oregon State como visitante. Warner ya tiene 4 intercepciones sin touchdowns, con apenas 6.3 yardas por intento de pase. La defensa de Bulldogs permite 73% de pases completos y 4.9 yardas por acarreo. Juega Oregon State -3. Troy vs Clemson, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Troy en Clemson 3:30 de la tarde, ET, Troy bajó a 4-8 la temporada pasada bajo el entrenador Gerad Parker en su segundo año. Regresan 10 titulares. La defensa se desplomó permitiendo 29.9 puntos por juego con 66.8% de pases completos y 8 yardas por intento.
El ataque terrestre produjo 4.1 yardas por acarreo y sufrieron múltiples lesiones en el puesto de mariscal. Clemson cayó a 0-1 tras perder en casa 17-10 contra LSU. Su ofensiva fue ineficaz con solo 31 yardas por tierra y pobre juego aéreo. Contuvieron la carrera de LSU, permitiendo solo 6.3 yardas por pase. Kate Klubnik completó 19 de 38 para 230 yardas con una intercepción. Troy abrió con victoria en casa 38-20 sobre Nicholls State, FCS. El mariscal senior Gus Crowder regresa tras perderse gran parte del 2024 por lesión. En sus juegos previos mostró eficiencia con 69.4% completos y 8.7 yardas por intento. Troy ha cubierto 8 de 12 como visitante. Clemson está 0-2 contra la línea en casa cuando es favorito por 31 o más puntos. Con un mariscal titular saludable y defensa en mejoría, juega Troy más 33.5. Miami, Ohio vs Rutgers, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Miami, Ohio en Rutgers 3:30 de la tarde ET, Miami, Ohio está 0-1 tras perder 17-0 como visitante ante Wisconsin. Los Red Hawks fueron limitados a solo 117 yardas ofensivas. Su defensa, sin embargo, contuvo a los Badgers a 3.8 yardas por acarreo y 6.5 por pase. El transfer de Quan Finn, Toledo, Baylor, completó 9 de 18 para 83 yardas. Rutgers está 1-0 tras su victoria en casa 34-31 contra Ohio. Los Scarlet Knights sumaron 399 yardas, aunque permitieron más de las que ganaron. Cedieron 201 yardas terrestres, 6.5 por acarreo, y 7.7 por intento de pase. Hasan Kaliakmanis completó 18 de 23 para 252 yardas y 2 touchdowns. Finn fue productivo en Toledo, lo que da esperanza a Miami, Ohio. La defensa de Rutgers es preocupante al estar dando más de 2 touchdowns de ventaja. Los Red Hawks están 7-3 contra la línea como underdog visitante. Rutgers está 5-6 como favorito en casa. Juega Miami, Ohio más 1-6. Bowling Green vs Cincinnati, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Bowling Green en Cincinnati 3:30 de la tarde ET, Bowling Green terminó 7-6 en 2024. Eddie George inicia su primer año como entrenador, con solo 6 titulares de regreso y apenas uno en defensa. Los Falcons tuvieron problemas corriendo, 3.8 yardas por acarreo, pero contaron con mariscal eficiente. Su defensa fue sólida en la MAC, permitiendo 22 puntos por juego con 4.4 yardas por acarreo y 6.3 por intento de pase. Vienen de la victoria en casa 26-7 contra Lafayette, FCS. Cincinnati está 0-1 tras perder 20-17 ante Nebraska en campo neutral. Los Bearcats corrieron para 202 yardas en 30 acarreos, pero el pase fue ineficiente. Brendan Sorsby completó 13 de 25 para 69 yardas con intercepción, aunque corrió para 96 yardas y 2 touchdowns. Drew Pyne será titular, con experiencia en Notre Dame, Arizona State y Missouri. La ineficiencia aérea de Sorsby preocupa para un equipo que da 3 touchdowns de ventaja. Cincinnati no ha cubierto en 9 de 13 juegos en casa. Bowling Green está 6-2 contra la línea como underdog visitante. Juega Bowling Green más 31.5. Oklahoma State vs Oregon, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Oklahoma State en Oregon 3:30 de la tarde ET, Oklahoma State terminó 3-9 la temporada pasada bajo el entrenador Mike Gundy en su año número 21. El equipo regresa con 10 titulares, pero la línea ofensiva y el mariscal son debutantes. Corrieron para solo 3.9 yardas por acarreo con 58.9% de pases completos y promediaron 25.6 puntos por juego. La defensa fue muy floja, permitiendo 37 puntos por partido con 5.5 yardas por acarreo y 288 yardas aéreas. Vienen de vencer 27-7 en casa a Tennessee Martin, FCS. Oregon terminó 13-1 en 2024 bajo Dan Lanning en su cuarto año. Los Dogs regresan con 14 titulares. Se fueron 13-0 en temporada regular y cayeron ante Ohio State en cuartos de final del playoff. Oregon promedió 35.7 puntos con 72% de pases completos y 8.6 yardas por intento. Defensivamente, permitieron solo 6.2 yardas por intento aéreo. La semana pasada derrotaron 59-13 a Montana State. Zane Flores será titular para Oklahoma State. Es freshman redshirt y debutó con 13 de 20 para 136 yardas. Por Oregon, Dante Moore, transfer de UCLA,
lanzó 18 de 23 para 213 yardas y 3 touchdowns contra Montana State. La inexperiencia ofensiva de Oklahoma State es preocupante. Fueron 0-9 en el Big 12 el año pasado. Primer juego FBS para Flores, de visitante contra una defensa veloz. Juega Oregon -28.5. Texas State vs UTSA, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Texas State en UTSA 3:30 de la tarde, ET. Texas State está 1-0 tras su victoria 52-27 en casa contra Eastern Michigan. Fue un gran desempeño ofensivo por tierra y aire, 392 yardas terrestres en 39 acarreos. Defensivamente permitieron 391 yardas, con 248 aéreas en 34 intentos. Brad Jackson completó 18 de 26 para 214 yardas y 4 touchdowns. UTSA está 0-1 tras caer 42-24 en casa de Texas A&M. Los Roadrunners tuvieron problemas contra el pase, permitiendo 291 yardas en 36 intentos, aunque corrieron 203 yardas en 33 acarreos. Owen McCown completó 19 de 32 para 121 yardas. McCown fue eficiente la temporada pasada y UTSA ha cubierto 6 juegos seguidos. Promediaron 6.2 yardas por acarreo ante un rival SEC. La defensa aérea es preocupación para Texas State. Juega UTSA 4. Delaware vs Colorado, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Delaware en Colorado 3:30 de la tarde, ET. Delaware terminó 9-2 el año pasado bajo Ryan Carty en su cuarta temporada. Esta es la primera campaña de los Blue Hens en FBS. Regresan 15 titulares. Vienen de victoria en casa 35-17 contra Delaware State, FCS. Fueron eliminados por Villanova en los playoffs FCS. Colorado está 0-1 tras caer 27-20 en casa contra Georgia Tech. Los Buffs corrieron bien con 146 yardas en 31 intentos, pero el mariscal fue ineficiente. Defensivamente permitieron 320 yardas a los Yellow Jackets en 47 jugadas. Kaidon Salter completó 17 de 28 para 159 yardas y un touchdown. Nick Minicucci será el QB titular de Delaware tras la lesión de Zach Marker, fuera por toda la temporada. Minicucci fue sólido en el opener y cerró bien la campaña pasada. La defensa terrestre de Colorado genera dudas para dar más de 3 touchdowns. Juega Delaware +23.5. Middle Tennessee State vs Wisconsin, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Middle Tennessee State en Wisconsin 4 de la tarde, ET. Middle Tennessee State terminó 3-9 el año pasado bajo Derek Mason. Regresan 15 titulares. Su ofensiva fue la número 127 en anotación, con apenas 16.8 puntos por juego y 3.2 yardas por acarreo. Defensivamente permitieron 35 puntos, con 5.2 por acarreo y 9.2 por pase. Este año arrancaron con derrota 34-14 en casa ante Austin Peay, FCS. Wisconsin está 1-0 tras su victoria en casa 17-0 contra Miami, Ohio. Los Badgers volvieron a su juego terrestre con 165 yardas en 43 acarreos y defendieron muy bien, limitando al rival a 117 yardas totales. Danny O'Neal completó 12 de 19 para 120 yardas, un touchdown y una intercepción. Nicholas Battiato regresa como QB de Middle Tennessee, pero tuvo pésima actuación contra Austin Peay, 15 de 36 para 104 yardas. El equipo promedió solo 2 yardas por acarreo y 2.9 por intento de pase. Juega Wisconsin -28. West Virginia vs Ohio, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. West Virginia en Ohio 4 de la tarde, ET. West Virginia terminó 6-7 el año pasado. Rich Rodríguez regresa en su primer año de esta nueva etapa. 10 titulares vuelven, pero ninguno en la línea ofensiva. El equipo tuvo problemas de precisión en QB y corrió para 4.5 yardas por intento. Defensivamente fue débil, cediendo 33.4 puntos y 9.3 yardas por pase. Arrancaron con victoria 45-3 contra Robert Morris, FCS. Ohio está 0-1 tras caer 34-31 como visitante contra Rutgers. Los Bobcats produjeron 440 yardas, incluyendo 201 por tierra en 31 acarreos. Defensivamente permitieron 252 aéreas en 23 intentos. Parker Navarro completó 21 de 31 para 239 yardas y 3 touchdowns. Nico Marchiol será QB de West Virginia tras 3 años como suplente, pero con apenas 6.1 yardas por intento. Ohio mostró ofensiva efectiva contra Rutgers y Navarro es mariscal experimentado.
Rich Rod necesitará tiempo para ajustar al equipo. West Virginia está 0-3 contra la línea como favorito visitante. Ohio está 8-4 contra la línea en sus últimos 12 en casa. Juega Ohio más 3.5. USF vs Florida, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. USF en Florida 4:15 de la tarde, ET, USF está 1-0 tras su victoria en casa 34-7 contra Boise State. Los Bulls no brillaron en el ataque terrestre pero tuvieron buen desempeño de su mariscal. Contuvieron a los Broncos a 5.3 yardas por intento de pase. Byron Brown completó 16 de 24 para 210 yardas, además corrió para 43 yardas y 2 touchdowns. Florida venció 55-0 al UFCS, en casa. Los Gators terminaron 8-5 el año pasado bajo Billy Napier en su cuarta temporada y regresan con 15 titulares. En 2024 tuvieron problemas con precisión de mariscal y eficiencia en terceras oportunidades. Defensivamente, permitieron 24.4 puntos por juego con buena defensa contra carrera y pase. DJ Lagway regresa como mariscal tras completar 59.9% de sus pases con 10 yardas por intento en acción limitada. Brown es un mariscal experimentado y efectivo cuando estuvo sano en 2023. Gran desempeño defensivo de USF ante Boise. USF está 5-2 contra la línea como visitante fuera de conferencia. Florida está 2-4 contra la línea en casa fuera de conferencia. Juega USF más 17.5. Arkansas State vs Arkansas, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Arkansas State vs Arkansas 5 de la tarde, ET, partido en campo neutral en Little Rock. Arkansas State terminó 8-5 en 2024 bajo Butch Jones. Regresan 8 titulares. Los Red Wolves fueron ineficientes en ofensiva con 25.2 puntos por juego y problemas en el pase. Defensivamente permitieron 32.3 puntos con 5.6 yardas por acarreo y 8.5 por pase. Vienen de victoria 42-24 contra Southeast Missouri State, FCS. Arkansas terminó 7-6 con Sam Pittman en su sexto año y regresa con 13 titulares. Tuvieron ofensiva aérea eficiente con 8.4 yardas por intento y 4.6 por acarreo. La defensa aérea fue su problema, permitiendo 62.7% de completos y 7.8 por intento. Arkansas venció 52-7 a Alabama A&M, FCS. Jalen Raynor será mariscal titular de los Red Wolves, con 61.7% de completos y 6.6 por intento el año pasado. Tylen Green regresa como QB de Arkansas, con 60.4% completos, 8.3 por intento y 602 yardas terrestres en 2024. La experiencia de Raynor podría mantener a Arkansas State competitivo. La defensa aérea de Arkansas preocupa para cubrir este número. Juega Arkansas State más 23.5. Missouri State vs Marshall, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Missouri State en Marshall 6 de la tarde, ET, Missouri State está 0-1 tras ser aplastado 73-13 en USC. Como debutantes en FBS, permitieron 593 yardas y corrieron apenas para 2.2 por acarreo. Jacob Clark completó 16 de 24 para 147 yardas, un touchdown y una intercepción. Marshall también está 0-1 tras perder 45-7 en Georgia, permitiendo 488 yardas y produciendo solo 207 ofensivas. Hack Kai Long inició y lanzó 1 de 3 para 11 yardas, con 3 mariscales utilizados. Marshall perdió mucho talento tras la salida de su coach. Clark fue eficiente el año pasado y puede mantener a Missouri State competitivo. Juega Missouri State más 1-0. North Carolina vs Charlotte, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. North Carolina en Charlotte 7 de la noche, ET, North Carolina, está 0-1 tras perder 48-14 en casa ante TCU. Su juego terrestre produjo menos de 2 yardas por acarreo. La defensa fue pésima, permitiendo 542 yardas, 258 terrestres con 7.4 por intento, y mala cobertura aérea. Gio López abrió como mariscal con 4 de 10, 69 yardas y una intercepción. Max Johnson entró y completó 9 de 11 para 103 yardas y un touchdown. Charlotte está 0-1 tras perder en casa 34-11 contra Appalachian State. Produjeron menos de 3 yardas por acarreo y fueron ineficientes por aire. Defensivamente se dieron 586 yardas, incluyendo 404 aéreas en 50 intentos.
Connor Harrell completó 13 de 24 para 142 yardas, un touchdown y una intercepción. Max Johnson es claramente el mejor QB en el campo y si Gio López arranca, podría ser reemplazado rápido. Charlotte permitió más yardas que UNC pese a enfrentar rival de Sun Belt. Los 49ers están 0-6 contra la línea en casa tras una derrota. Juega North Carolina más 13.5. Army vs Kansas State, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Army en Kansas State 7 de la noche ET, Army terminó 12-3 en 2024 bajo Jeff Monken. Regresan 9 titulares. Su defensa fue quinta en anotación permitiendo 16.2 puntos y 6.7 yardas por pase. En ofensiva promediaron 30.2 puntos con 5.4 por acarreo. Vienen de derrota 30-27 contra Tarkenton State, FCS. Kansas State viene de victoria 38-35 contra North Dakota, FCS, tras perder 24-21 en Irlanda. Promediaron 4 yardas por acarreo y fueron eficientes por aire, conteniendo la carrera rival a 2.8 y el pase a 6.5 por intento. Avery Johnson completó 21 de 30 para 273 yardas y 2 touchdowns. Army tendrá a Dewayne Coleman, con experiencia limitada. Kansas State defendió bien la carrera, mientras Army permitió 4.9 por acarreo a un rival FCS. Los Wildcats cuentan con mariscal experimentado completando 67% para 8.1 por intento. Están 5-0 contra la línea en sus últimos 5 juegos en casa en septiembre. Juega Kansas State -17.